El día que mi hijo Roberto me dijo que no era lo suficientemente elegante para su boda, algo se rompió para siempre en mi pecho. No fue solo el dolor de sus palabras, fue la frialdad en sus ojos, como si me mirara a través de un cristal empañado. Era un martes por la tarde cuando tocaron la puerta de mi pequeña casa. Roberto venía acompañado de Carmen, su prometida, esa mujer delgada de sonrisa perfecta que siempre me saludaba con 2 besos fríos en las mejillas. Detrás de ellos, Verónica Pérez, la madre de Carmen, una señora de vestidos caros que nunca había pisado mi sala hasta ese momento. Soy Teodora Cruz, tengo 70 años, y durante 5 décadas he vivido únicamente para mis hijos. Enviudé cuando Roberto tenía apenas 8 años, y desde entonces cada dólar que he ganado limpiando casas, cada hora extra trabajando en la fábrica de tortillas, cada sacrificio que hice, fue pensando en darle a él todo lo que yo nunca tuve. Me senté en mi sillón de siempre, el mismo donde había arrullado a Roberto cuando era bebé, donde le había leído cuentos y curado sus rodillas raspadas. Carmen se quedó de pie, jugando nerviosa con su anillo de compromiso. Verónica examinaba mi casa con esos ojos que parecían estar tasando cada objeto, cada grieta en la pared. Roberto carraspeó y comenzó a hablar con una voz que no reconocí. Era la voz de un extraño. «Mamá, necesitamos hablar contigo sobre la boda». Sus manos temblaban ligeramente. La familia de Carmen tiene expectativas muy específicas para la ceremonia. Verónica se inclinó hacia adelante en el sofá, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Cruz, usted comprenderá que esta será una boda muy elegante. Tenemos invitados importantes, gente de sociedad. La imagen es fundamental». No entendía hacia dónde iba la conversación, pero ya sentía ese frío en el estómago que aparece cuando algo terrible está por suceder. Carmen finalmente habló, con voz suave pero implacable. «Teodora, nosotros creemos que usted se sentiría más cómoda si no asiste a la ceremonia». El silencio que siguió fue como un grito mudo. Miré a Roberto, esperando que me defendiera, que dijera que era una broma cruel. Pero él evitó mi mirada. «¿Qué están diciendo?». Mi voz salió como un susurro ronco. Verónica suspiró, como si le doliera tener que explicar algo tan obvio. «Mire, Teodora, no es nada personal. Pero usted no tiene la preparación social para este tipo de eventos. Sus modales, su forma de vestir, su forma de hablar. Todo eso podría crear situaciones incómodas». Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me estuviera estrujando el corazón con los puños. «Roberto», dije, mirando directamente a mi hijo. «¿Tú estás de acuerdo con esto?». Él se removió en su asiento, jugó con las llaves del auto que yo le había ayudado a comprar con mis ahorros. «Mamá, es que Carmen y su familia tienen razón. Tú no encajas en ese ambiente. Sería mejor para todos si te quedas en casa». Las palabras cayeron como piedras en mi alma. ¿Encajar? ¿En el ambiente de la boda de mi propio hijo? Roberto, yo te crié sola. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Vendí mis joyas de boda para comprarte tu primer traje. Y ahora me dices que no encajo en tu vida. Carmen intercambió una mirada con su madre. Verónica se puso de pie, alisándose la falda. «Teodora, no se ponga dramática. Roberto le seguirá mandando sus mensualidades, como siempre. Usted no necesita estar en la boda para ser parte de la familia». Mensualidades. Como si fuera una empleada doméstica jubilada. Roberto finalmente me miró a los ojos, y lo que vi ahí me partió en 2. «Mamá, ya tomé la decisión. La boda es solo para la familia y amigos apropiados». Se levantaron los 3 al mismo tiempo, como si hubieran ensayado esa salida. Roberto se acercó y me dio un beso mecánico en la frente. «Te llamo después, mamá». La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio más pesado que había sentido en mi vida. Miré las fotos en la mesita de centro. Roberto en su graduación, Roberto en su primer trabajo, Roberto sonriendo en cada etapa de su vida que yo había financiado con mis lágrimas y mi sudor. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía. Era algo más frío, más silencioso, más peligroso. Fui hasta la cocina y me serví un té de manzanilla con manos temblorosas. El vapor subía lentamente,
como mis pensamientos que comenzaban a organizarse de una manera completamente nueva. Roberto había dicho que me seguiría mandando mis mensualidades. Qué curioso. Porque él no sabía que yo sabía de dónde venía realmente el dinero que usaba para impresionar a la familia de Carmen. Tomé mi té en silencio, saboreando cada sorbo. Porque ese fue el último día que Teodora Cruz aceptó ser humillada por alguien a quien había dado la vida entera. El último día que callé cuando debía hablar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cómo había comenzado todo. Como una mujer que una vez tuvo sueños propios, había terminado viviendo únicamente para los sueños de su hijo. Era 1982 cuando mi esposo Alejandro murió en ese accidente en la fábrica. Roberto tenía 8 años y acababa de perder su primer diente. Recuerdo que esa mañana había desayunado cereal con leche, riéndose porque el diente se le movía cuando masticaba. Esa fue la última mañana en que fuimos una familia completa. La noticia llegó a las 3 de la tarde. Un hombre con overol sucio tocó mi puerta y me dijo que había habido un accidente con la maquinaria. Alejandro había muerto instantáneamente. Tenía 32 años. Me quedé parada en el marco de la puerta, sosteniendo la bolsa de compras que había traído del mercado. Tomates, cebollas, un pollo entero que pensaba cocinar para la cena. La vida normal de una mujer normal que en 5 segundos se convirtió en viuda con un niño que mantener. Roberto llegó de la escuela a las 4:30, como siempre, con los zapatos llenos de tierra y la mochila arrastrando por el suelo. Mamá, ¿dónde está papá? Su camioneta no está en la entrada. No supe cómo decirle que papá nunca más estaría en casa. Me senté en el escalón de la entrada y lo abracé fuerte, respirando el olor a lápices de colores y tierra húmeda que siempre traía en su cabello. Papá se fue al cielo, mi amor. Y ahora somos solo tú y yo. Esa noche Roberto se metió en mi cama y lloró hasta quedarse dormido con los puños cerrados sobre mi pecho. Yo me quedé despierta toda la noche, calculando cuánto dinero tenía ahorrado, cuánto me duraría, qué trabajos podía conseguir sin descuidar a mi hijo. Al día siguiente comencé mi nueva vida. Llevé a Roberto a la escuela y fui directamente a buscar trabajo. Conseguí empleo limpiando oficinas por las noches, cuando Roberto dormía. Una vecina, Laura Torres, se ofrecía a quedarse con él esas horas. Pero un trabajo no era suficiente. Los fines de semana limpiaba casas en los barrios ricos. Entre semana, después de dejar a Roberto en la escuela, trabajaba en una fábrica de tortillas hasta las 2 de la tarde. Llegaba a casa corriendo para estar ahí cuando él regresara de clases. Roberto nunca supo que yo comía una sola vez al día para que él pudiera tener 3 comidas completas. Nunca supo que dejé de comprar ropa para mí durante 5 años para que él siempre tuviera zapatos nuevos cuando los necesitara. Cuando cumplió 15 años, quería una bicicleta roja que costaba $200. Era una fortuna para mí en esos tiempos. Vendí mi anillo de casada, el único recuerdo valioso que tenía de Alejandro. Roberto nunca se enteró. Solo vio la bicicleta envuelta en papel de regalo el día de su cumpleaños. Mamá, es perfecta. Eres la mejor mamá del mundo, me gritó, dándome vueltas en el patio trasero. En ese momento pensé que todo valía la pena. Cada hora de sueño perdida, cada comida que no probé, cada lágrima que derramé en silencio después de pagar las cuentas. Cuando terminó la preparatoria, Roberto quería estudiar administración de empresas. La universidad era cara, muy cara. Conseguí un tercer trabajo, empacando dulces en una fábrica los domingos. Trabajaba 7 días a la semana, pero él no lo sabía porque siempre llegaba a casa antes de que despertara. Mamá, yo puedo buscar trabajo y estudiar al mismo tiempo, me decía. No, mi amor. Tú concéntrate en estudiar. Yo me encargo del resto. Durante 4 años pagué cada semestre, cada libro, cada proyecto que necesitaba. Roberto era el mejor estudiante de su clase. Yo era la madre más orgullosa del mundo, aunque tuviera las manos destrozadas de tanto trabajar y ojeras permanentes por la falta de sueño. El día de su graduación me senté en la primera fila del auditorio, con el único vestido decente que tenía, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos cuando dijeron su nombre. Teodora, tu hijo va a ser alguien importante, me dijo Laura ese día. Todo tu sacrificio valió la pena. Yo lo creía. Con todo mi corazón lo creía. Roberto consiguió un buen trabajo después de graduarse. Empezó a ganar más dinero del que yo había visto nunca.
Me compró una televisión nueva y me dijo que ya no necesitaba trabajar tanto. Mamá, ahora yo te voy a cuidar a ti. Pero seguí trabajando. No sabía hacer otra cosa. Además, Roberto tenía gastos. Tenía que vestirse bien para el trabajo, tenía que vivir en un buen apartamento, tenía que tener un auto decente. Cuando conoció a Carmen, hace 2 años, todo cambió. Al principio me la presentó con orgullo. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial. Carmen era bonita, elegante, educada. Venía de una familia con dinero. Su padre tenía un negocio de exportación, su madre había estudiado en universidades privadas. Mucho gusto, señora Cruz, me dijo con una sonrisa perfecta. Roberto me ha hablado mucho de usted. Yo estaba feliz. Mi hijo había encontrado una buena mujer, una mujer que lo haría feliz. Pero poco a poco comencé a notar los cambios. Roberto empezó a hablar diferente, a vestirse más caro, a frecuentar lugares que costaban mucho dinero. Restaurantes elegantes, viajes de fin de semana, regalos costosos para Carmen. ¿De dónde sacas tanto dinero, hijo?, le pregunté una vez. Mamá, me van muy bien en el trabajo. No te preocupes. Pero yo sabía cuánto ganaba Roberto. No era suficiente para el estilo de vida que estaba llevando. Un día, revisando mis estados de cuenta bancarios, noté algo extraño. Cada mes desaparecían $500 de mi cuenta de ahorros. Dinero que yo no había retirado. Fui al banco y pedí los registros de movimientos. Todos los retiros estaban hechos con una tarjeta adicional que Roberto había solicitado años atrás, cuando tuvo problemas económicos temporales. Una tarjeta que se suponía era solo para emergencias. $500 cada mes durante 2 años. $12,000 de mis ahorros. El dinero que Roberto usaba para impresionar a Carmen y su familia era mío. El dinero que yo había ganado limpiando baños, empacando dulces, trabajando hasta que me doliera la espalda. Roberto estaba viviendo una mentira construida con mi sudor. Esa noche me senté en mi cocina, con los papeles del banco extendidos sobre la mesa. Mi té de manzanilla se enfriaba mientras yo procesaba la magnitud de lo que había descubierto. Mi hijo, el hijo por el que había sacrificado toda mi vida, me estaba robando. Y peor aún, estaba usando mi dinero para construir una vida falsa que ahora lo avergonzaba de mí. Por primera vez en 30 años, lloré de rabia en lugar de llorar de dolor. Y decidí que ya era hora de que Roberto aprendiera de dónde venía realmente el dinero que tanto le gustaba gastar. Al día siguiente de descubrir los retiros, decidí actuar como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Roberto llegó el viernes por la noche, como solía hacer cada 15 días. Siempre venía con una sonrisa forzada y algún regalo pequeño que probablemente había comprado con mi propio dinero. Hola, mamá. Te traje unos chocolates. Me dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió directamente al refrigerador, como cuando era niño. Gracias, hijo. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Se sirvió un vaso de jugo y se sentó en la mesa de la cocina. Noté que traía zapatos nuevos, brillantes, caros. Probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Muy bien, mamá. Carmen está emocionada. Su familia está organizando todo. Va a ser una boda increíble. ¿Y el dinero? Una boda elegante debe costar mucho. Roberto se removió en su silla. Por un segundo, vi un destello de nerviosismo en sus ojos. No te preocupes por eso. La familia de Carmen está ayudando bastante, y yo tengo algunos ahorros. Ahorros. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que me había estado robando durante 2 años. Ahorros. Tomé mi té lentamente, observando su reacción. Qué bueno que hayas podido ahorrar tanto, hijo, con todo lo que gastas en restaurantes y viajes con Carmen. Mamá, me va muy bien en el trabajo. Ya te lo había dicho. Mentía. Mentía mientras me miraba a los ojos, con la misma cara con la que me había mentido a los 12 años cuando rompió la lámpara de la sala jugando fútbol adentro de la casa. Esa noche, después de que se fuera, saqué todos los papeles del banco y los extendí sobre la mesa. $500 el 15 de enero. $500 el 15 de febrero. Mes tras mes, como un reloj. Pero había algo más que me inquietaba.
Recordé conversaciones recientes, comentarios que había pasado por alto. Carmen mencionando casualmente que Roberto la había llevado a cenar a un restaurante donde la cuenta costaba $200. Roberto contándome que había comprado un traje nuevo de $1000 para una cena de trabajo. Los regalos costosos que le hacía a Carmen cada mes. Hice números en mi cabeza. El salario de Roberto, después de impuestos y gastos básicos, no le alcanzaba ni para la mitad de lo que estaba gastando. Mi dinero no solo financiaba sus lujos. Mi dinero estaba financiando la mentira completa de su nueva vida. El lunes siguiente fui al trabajo en la fábrica de tortillas con una determinación diferente. Durante el descanso, me senté con Laura Torres, la única amiga verdadera que tenía. Laura, necesito contarte algo, pero no quiero que pienses mal de Roberto. Laura dejó su sándwich a un lado y me miró con esa expresión maternal que tenía cuando sabía que algo me estaba comiendo por dentro. Dime, Teodora, ¿qué pasa? Le conté todo. Los retiros, la boda, la humillación del martes anterior. Laura escuchó en silencio, pero vi cómo su rostro se iba endureciendo con cada detalle. Ese muchacho se volvió loco, dijo finalmente. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Es mi hijo, Laura. Lo amo, pero nada. Te está robando y encima te humilla. Eso no es amor, Teodora. Eso es abuso. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Abuso. ¿Mi propio hijo me estaba abusando? ¿Tú crees que debería confrontarlo? Laura negó con la cabeza. No, todavía no. Primero necesitas más información. Necesitas saber exactamente qué está haciendo con tu dinero y cuánto ha gastado en total. Tenía razón. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa después del trabajo, pasé por el banco. Pedí un histórico completo de movimientos de los últimos 3 años. Lo que descubrí me dejó sin respiración. No eran solo $500 mensuales. Había retiros adicionales. $1000 en diciembre pasado. 800 en octubre. 600 en julio. En total, Roberto había tomado casi $18,000 de mis ahorros en 2 años y medio. $18,000. El dinero que yo había ahorrado trabajando 3 empleos durante décadas. El dinero que tenía guardado para cualquier emergencia médica, para algún imprevisto en mi vejez. Esa noche no pude cenar. Me senté en mi sillón, con los papeles del banco en mis manos temblorosas, tratando de procesar la magnitud de la traición. Roberto no solo me había robado dinero. Me había robado mi tranquilidad, mi futuro, mi dignidad. Y ahora, después de financiar su vida falsa con mi dinero, tenía la desfachatez de decirme que yo no era lo suficientemente elegante para su boda. Sonó el teléfono. Era Roberto. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Mi voz sonó extrañamente calmada, incluso para mí. Quería decirte que mañana vamos a ir Carmen y yo a ver el salón para la boda. Va a estar increíble. Tiene vista al jardín y todo. ¿Cuánto cuesta un salón así? Ay, mamá, no te preocupes por eso. Como te dije, tengo mis ahorros. Ahí estaba otra vez esa palabra. Ahorros. Roberto, ¿tú sabes cuánto cuesta una boda elegante? Pues, entre el salón, la comida, las flores, el fotógrafo, calculo que unos $20,000. $20,000. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. ¿Y de dónde piensas sacar esa cantidad? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Mamá, ya te dije que no te preocupes. La familia de Carmen ayuda, y yo he estado ahorrando. ¿Ahorrando de dónde, Roberto? Otra pausa. Más larga. Del trabajo, mamá. Me va muy bien. Colgué el teléfono lentamente. No con rabia, sino con una claridad extraña, fría, que nunca había sentido antes. Roberto iba a gastar $20,000 en una boda para impresionar a una familia que me consideraba basura. Y probablemente la mitad de ese dinero iba a salir de mi cuenta bancaria. Mi dinero iba a pagar la boda de la que me habían excluido por no ser lo suficientemente elegante. Esa noche, por primera vez en 30 años, no lloré antes de dormir. En lugar de eso, planifiqué. Los días siguientes fueron extraños.
Me despertaba cada mañana con una sensación diferente, como si hubiera cambiado de piel durante la noche. Ya no era la misma Teodora que había aceptado callada cada humillación, cada desplante, cada mentira. Roberto no volvió a visitarme esa semana, pero me llamó el miércoles. Mamá, Carmen quiere que sepas que no hay rencores por lo de la boda. Ella entiende que tú también necesitas tu espacio. ¿Mi espacio? Como si yo hubiera elegido quedarme fuera de la boda de mi propio hijo. Claro, Roberto. Yo entiendo perfectamente. Sabía que lo ibas a entender. Eres la mejor, mamá. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando fijamente la taza de té que se enfriaba entre mis manos. ¿La mejor? ¿La mejor qué? ¿La mejor tonta? ¿La mejor víctima? Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar realmente en qué andaba metido Roberto. Comencé con las redes sociales. Carmen tenía su perfil público en Instagram, lleno de fotos de restaurantes caros, viajes a la playa, ropa de diseñador. En cada foto donde aparecía Roberto, él llevaba trajes que costaban más de $1000, relojes brillantes, zapatos italianos. Una foto particularmente me llamó la atención. Era de hace 3 meses, en un restaurante de mariscos con vista al mar. Carmen había escrito: cena romántica con mi futuro esposo. Roberto siempre sabe cómo tratarme como una reina. Busqué el restaurante en internet. Los precios me dejaron helada. Una cena para 2 personas costaba mínimo $300. Seguí revisando. Fotos de un fin de semana en Las Vegas. Fotos en un hotel de 5 estrellas. Carmen con un collar de perlas que fácilmente costaba $2000. Regalo sorpresa de mi amor, había escrito bajo esa foto. Mi amor. Mi hijo. Comprando collares de $2000 con dinero robado de mi cuenta bancaria. El viernes llamé al banco y pedí hablar con un ejecutivo. Una señorita muy amable me atendió y le expliqué mi situación. Señora Cruz, entiendo su preocupación. Si usted no autorizó esos retiros, podemos cancelar inmediatamente la tarjeta adicional. Y puedo saber exactamente en qué se gastó ese dinero. Tenemos registro de algunos comercios donde se usó la tarjeta. Puedo imprimirle un reporte detallado si gusta. 1 hora después tenía en mis manos 5 páginas de transacciones que me confirmaron lo que ya sospechaba. Joyería Elegance, $1500. Restaurante Vista Mar, $320. Boutique Carmen Miranda, $900. Agencia de Viajes Paraíso, $2000. Hotel Gran Lujo, $800. Y así, página tras página. Mi dinero había financiado cada momento romántico entre Roberto y Carmen durante los últimos 2 años. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierta calculando, sumando, entendiendo la magnitud completa de lo que había estado pasando. Roberto había construido toda su relación con Carmen usando mi dinero. Ella creía que él era un hombre próspero, generoso, capaz de mantenerla en el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Su familia pensaba que era un buen partido para su hija. Todo era una mentira financiada con mis ahorros. El sábado por la mañana sonó el teléfono. Era Carmen. ¿Teodora? Soy Carmen. ¿Cómo está? Bien, hija. ¿Cómo van los preparativos? Por eso la llamo. Quería agradecerle por ser tan comprensiva con todo lo de la boda. Roberto me contó que usted entendió perfectamente la situación. ¿La situación? ¿Así llamaba a mi humillación? Claro, Carmen. Entiendo que ustedes necesitan que todo sea perfecto. Exacto. Usted sabe cómo es mi familia. Papá invitó a gente muy importante de sus negocios. La imagen es fundamental. La imagen. Todo se reducía a la imagen. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Teodora. Roberto te ha contado de dónde saca el dinero para tantos gastos. Hubo una pausa breve. Pues, él me dice que le va muy bien en el trabajo. Y que tiene algunos ahorros familiares. Ahorros familiares. Qué manera tan creativa de describir el robo. Ahorros familiares. Sí, me contó que usted le había dado su bendición para usar algunos ahorros que tenían guardados para emergencias. Para asegurar nuestro futuro juntos.
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Roberto le había dicho a Carmen que yo había autorizado el uso de mi dinero, que era un regalo de mi parte para asegurar su felicidad. Ah, ya veo. Roberto dice que usted siempre ha sido muy generosa con él, que es la madre más sacrificada del mundo. Sacrificada. Otra palabra que ahora sonaba diferente en mi cabeza. Carmen, ¿puedo preguntarte cuánto están gastando en total en la boda? Oh, va a ser espectacular. Entre el salón, la comida, las flores, el vestido, la luna de miel, cerca de $25,000. Pero Roberto dice que no hay problema, que ustedes tienen suficientes ahorros para cubrirlo. $25,000. Más dinero del que yo había ganado en algunos años completos de trabajo. Y la luna de miel. Nos vamos a Europa por 2 semanas. París, Roma, Barcelona. Roberto ya pagó todo por adelantado. Dice que quiere que sea inolvidable. Después de colgar, me senté en mi cocina con una claridad que me asustó por su frialdad. Roberto no solo me había robado el pasado, estaba robándome el futuro también. Había planeado usar mi dinero para financiar una luna de miel de lujo mientras me excluía de su boda por no ser lo suficientemente elegante. Esa tarde llamé a Laura Torres. Laura, necesito que vengas a mi casa. Tengo que enseñarte algo. Cuando Laura llegó, le mostré todos los papeles del banco, las fotos de Instagram, la conversación con Carmen. Laura leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca le había visto. Teodora, esto es más grave de lo que pensábamos. Este muchacho no solo te está robando, te está usando para financiar una vida que después usa para humillarte. ¿Qué crees que debo hacer? Primero, cancela esa tarjeta adicional inmediatamente. Segundo, no le digas nada todavía. Deja que siga con sus planes. ¿Por qué? Laura sonrió con una expresión que me recordó a un depredador calculando el momento perfecto para atacar. Porque mientras más alto vuele con tu dinero, más duro va a ser el golpe cuando se dé cuenta de que se acabó. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Tenía un plan. El lunes por la mañana, antes de ir al trabajo, fui directamente al banco. Era la primera vez en mi vida que sentía cada paso como parte de una estrategia, no como una reacción desesperada. Buenos días, señora Cruz. ¿En qué puedo ayudarla? La misma ejecutiva que me había atendido el viernes me recibió con una sonrisa profesional. Quiero cancelar la tarjeta adicional de mi cuenta de ahorros. Inmediatamente. Por supuesto. ¿Hay algún problema específico? Digamos que ya no necesito que otra persona tenga acceso a mi dinero. Firmé los papeles correspondientes. La tarjeta que Roberto había estado usando durante 2 años y medio quedó cancelada en 5 minutos. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Quiero transferir todo el dinero restante de mi cuenta de ahorros a una cuenta nueva. Una cuenta de la que solo yo tenga control absoluto. 1 hora después, salí del banco con una nueva chequera y la satisfacción de saber que Roberto no podría tocar ni un centavo más de mi dinero. Pero cancelar la tarjeta era solo el primer paso. Necesitaba más información. Esa tarde, después del trabajo, fui a ver a mi vecina Filomena Galindo. Filomena había trabajado durante 20 años como secretaria en un bufete de abogados antes de jubilarse. Si alguien sabía sobre cuestiones legales, era ella. Teodora, pasa. ¿Quieres un café? Le conté toda la historia mientras compartíamos café y galletas en su cocina. Filomena escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta. ¿Y dices que tiene tu firma falsificada en documentos del banco? No, él tenía autorización para usar la tarjeta. Yo se la di hace años para emergencias. Lo que no sabía es que la estaba usando para financiar su vida falsa. Filomena asintió, pensativa. Técnicamente no es robo porque tú le diste acceso. Pero éticamente, esto es una traición terrible. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? Puedes exigir que te devuelva el dinero. Si se niega, podrías demandarlo. Pero eso tomaría años y mucho dinero en abogados. ¿Y si solo quiero que la verdad se sepa? Filomena me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de verdad?
Que la familia de Carmen sepa que el hombre próspero que creen que es su yerno ha estado viviendo de los ahorros de su madre de 70 años. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Filomena. Eso es diferente. Eso no requiere abogados. Solo requiere creatividad. El miércoles, Roberto me llamó, como siempre hacia mitad de semana. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Excelente. Carmen y yo fuimos ayer a la prueba final del vestido. Se ve espectacular. La boda va a ser perfecta. Me alegro. ¿Y los gastos? Todo controlado. Sí, mamá. Todo perfecto. De hecho, mañana voy a pagar el saldo final del salón. $5,000. $5,000 que pensaba sacar de mi cuenta bancaria. $5,000. Sí, pero no te preocupes. Tengo el dinero en mis ahorros. Otra mentira. Roberto ni siquiera podía mentir con convicción ya. Qué bueno, hijo. Me da tranquilidad saber que tienes todo controlado. Después de colgar, me quedé esperando. Sabía lo que iba a pasar. A las 2 horas, el teléfono sonó otra vez. Mamá, soy Roberto. Hay un problema con mi tarjeta de débito. No me deja sacar dinero del cajero. ¿Qué tipo de problema? No sé. Dice que la tarjeta no es válida o algo así. ¿Tú has tenido problemas con el banco? Ahí estaba. El momento en que Roberto se daba cuenta de que su fuente secreta de financiamiento había desaparecido. No, hijo. Mi cuenta está bien. ¿Has llamado a tu banco? Voy a llamar ahorita. Pero mamá, si hay algún problema y no puedo sacar el dinero hoy, ¿podrías prestarme $5,000? Te los devuelvo la próxima semana. Prestarme. Como si no hubiera estado tomando mi dinero durante 2 años sin decirme nada. $5,000, Roberto. Esa es una cantidad muy grande. Es que necesito pagar el salón mañana, mamá. Si no lo hago, perdemos el depósito y toda la boda se arruina. Y no tienes esos ahorros de los que me hablabas. Hubo una pausa larga. Muy larga. Sí, sí los tengo. Es solo que están en una cuenta que no puedo acceder hasta el viernes. Es temporal, mamá. Mentira tras mentira tras mentira. Roberto, ¿exactamente cuánto dinero tienes ahorrado? ¿Por qué me preguntas eso? Porque me parece extraño que necesites $5,000 prestados si tienes ahorros suficientes para una boda de $25,000. Otra pausa. Esta vez pude escuchar su respiración nerviosa al otro lado de la línea. Mamá, es complicado. Los ahorros están invertidos. No puedo tocarlos hasta después de la boda. ¿Invertidos en qué? En cosas de negocios. Mamá, ¿me vas a ayudar o no? Solo son $5,000. Tú siempre me has ayudado. Siempre me has ayudado. Qué manera tan peculiar de describir el robo sistemático. Roberto, yo no tengo $5,000 disponibles. ¿Cómo que no los tienes? Mamá, tú siempre tienes dinero ahorrado. Tenía. Roberto, ya no tanto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el dinero no es infinito, y que ya no soy tan joven para trabajar como antes. Podía escuchar su pánico creciendo. Mamá, por favor. Es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Lo sé, hijo, pero yo no puedo darte lo que no tengo. Colgó sin despedirse. Era la primera vez en su vida que Roberto colgaba el teléfono enojado conmigo. 1 hora después, volvió a llamar. Mamá, perdóname por colgar así. Estoy muy estresado con la boda. Lo entiendo, Roberto. ¿Has pensado mejor lo del dinero? Aunque sean 3,000 o 2,000. Cualquier cosa me ayuda. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. En estos 2 años que has estado con Carmen, ¿cuánto dinero has gastado en total? ¿Por qué me preguntas eso? Simple curiosidad de madre. No sé, no llevo la cuenta exacta, pero no ha sido tanto. ¿No ha sido tanto? Roberto,
entre restaurantes, regalos, viajes y ahora la boda. ¿No crees que ha sido mucho dinero para alguien con tu salario? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado otra vez. Mamá, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, hijo. Solo estoy haciendo números. ¿Números de qué? ¿De cuánto cuesta mantener feliz a una mujer como Carmen? Otra pausa larga. Mamá, Carmen no está conmigo por dinero. Por supuesto que no, Roberto. Pero tampoco estaría contigo si no pudieras costear su estilo de vida. Eso no es cierto. ¿Estás seguro? ¿Le has dicho a Carmen cuánto ganas realmente? Eso no es importante. Le has dicho que vives en un apartamento rentado y que manejas un auto de 10 años. Mamá, ¿por qué me estás atacando así? No te estoy atacando, Roberto. Solo estoy siendo honesta contigo por primera vez en mucho tiempo. Colgó otra vez. Esa noche me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón, tranquila como no había estado en años. Roberto estaba empezando a entender que su castillo de naipes financiado con mis ahorros se estaba desmoronando. Y la boda era en una semana. Los días siguientes fueron como observar una obra de teatro desde las sombras. Roberto entró en pánico silencioso, tratando desesperadamente de conseguir dinero sin admitir la verdad sobre su situación financiera. El jueves por la noche me llamó otra vez, con una voz que intentaba sonar casual pero que no podía ocultar la desesperación. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? ¿Pudiste resolver lo de tu tarjeta? Ah, sí, ya está arreglado. Era un problema técnico del banco. Mentira. Yo sabía que había pasado todo el día llamando a diferentes bancos, tratando de conseguir un préstamo personal. Laura Torres me había contado que lo vio salir de 3 instituciones financieras diferentes esa tarde, con cara de frustración. Qué bueno que se resolvió. Sí, pero mamá, quería preguntarte algo más. Dime. ¿Tú tienes algún dinero ahorrado que podrías prestarme? Con intereses, por supuesto. Como un préstamo formal. ¿Cuánto necesitas? Pues, idealmente $8,000. Es para los últimos gastos de la boda. $8,000. Cada vez pedía más. Roberto, esa es una cantidad muy grande. ¿Por qué necesitas tanto dinero si ya tienes todo pagado? Es que surgieron gastos adicionales. El fotógrafo, las flores extras, la música. Todo cuesta más de lo que pensábamos. ¿Y Carmen? Su familia no puede ayudar con esos gastos adicionales. Hubo una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber. Es que ellos ya ayudaron bastante. No quiero quedar mal pidiendo más. Por supuesto. Roberto había estado presumiendo tanto de su prosperidad financiera que ahora no podía pedirles ayuda a los suegros sin admitir que era un mentiroso. Roberto, hijo, yo no tengo $8,000. Ni siquiera $4,000. ¿Por qué no le pides a Carmen que hable con su familia? Seguramente entenderán. No, mamá. No puedo hacer eso. Quedaría muy mal. Más mal que cancelar la boda por falta de dinero. La boda no se va a cancelar. Su voz se quebró ligeramente. Yo voy a resolver esto. ¿Cómo? Ya encontraré la manera. Pero yo sabía que no había manera. Roberto había agotado sus opciones. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, los bancos le habían negado préstamos, y su fuente secreta de dinero, mi cuenta bancaria, ya no existía. El viernes por la noche, Laura Torres vino a visitarme con noticias frescas. Teodora, no vas a creer lo que vi hoy. ¿Qué pasó? Pasé por el centro comercial y vi a Roberto en una joyería. Estaba tratando de vender algo. ¿Vender qué? Un reloj. Un reloj muy elegante. El empleado lo estaba examinando con una lupa. Un reloj elegante. Probablemente uno de los muchos regalos caros que se había comprado con mi dinero durante estos 2 años. Y al parecer no le dieron mucho. Salió con cara de frustración y se fue directo a otra joyería. Roberto estaba vendiendo sus posesiones. La desesperación lo había llevado a sacrificar los símbolos de la vida falsa que había construido. Laura,
¿Tú crees que Carmen sabe algo? ¿De que él no tiene dinero? No lo creo. Pero sé que está empezando a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Mi sobrina Olinda trabaja en el salón donde van a hacer la boda. Me contó que Carmen fue ayer muy preocupada preguntando si habían recibido el pago final. Y le dijeron que no, que Roberto había llamado pidiendo una extensión hasta el lunes. El lunes, 2 días antes de la boda. Esa noche me quedé despierta, pero no por ansiedad. Por primera vez en meses, estaba tranquila, casi en paz. Roberto estaba aprendiendo lo que significaba vivir con la verdad de sus recursos reales. Estaba descubriendo que las mentiras tienen patas cortas y que las fantasías financiadas con dinero ajeno eventualmente se desmoronan. El sábado, Carmen me llamó directamente. «¿Teodora? Soy Carmen. ¿Puedo hablar con usted?» Su voz sonaba diferente, menos segura, más nerviosa. «Claro, hija. ¿Qué necesitas?» «Es sobre Roberto. Últimamente lo noto muy estresado. ¿Ha hablado con usted sobre algo?» «¿Estresado por qué?» «No sé. Está muy nervioso con el dinero de la boda. Dice que todo está controlado, pero yo veo que algo no está bien». Interesante. Carmen estaba empezando a notar las grietas en la fachada de prosperidad de Roberto. ¿Qué tipo de cosas notas? Pues, ayer tuvimos una discusión porque yo quería cambiar las flores por unas más caras, y él se puso muy alterado. Nunca lo había visto así con temas de dinero. Y antes nunca se preocupaba por los gastos. No, nunca. Siempre me decía que no me preocupara, que él tenía todo cubierto. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora dice que tenemos que ser más cuidadosos con los últimos gastos. Que no podemos gastar en cosas innecesarias. Cosas innecesarias. Roberto, que había gastado $300 en una sola cena romántica con mi dinero, ahora le decía a Carmen que no podían gastar en cosas innecesarias. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Roberto te ha dicho exactamente cuánto dinero tiene ahorrado?» Hubo una pausa larga. «Pues, me ha dicho que tiene suficiente, pero nunca me ha dado números exactos». «¿Y eso no te parece extraño? Para una boda de $25,000. Bueno, él dice que usted también está ayudando con algunos gastos. Que es una tradición familiar». «Tradición familiar». Qué manera tan creativa de describir el robo de ahorros de una viuda de 70 años. Tradición familiar. Sí, me dijo que en su familia es costumbre que los padres ayuden con la boda del primer hijo. Que usted había estado ahorrando para este momento durante años. Sentí una rabia fría subiendo por mi garganta. Roberto no solo me había robado el dinero. Le había mentido a Carmen diciendo que yo había estado ahorrando específicamente para su boda. «Carmen, ¿puedo confesarte algo?» «Claro, Teodora. Yo nunca he ahorrado dinero para la boda de Roberto». Silencio absoluto del otro lado de la línea. «¿Cómo?» «Roberto nunca me pidió que ahorrara para su boda. De hecho, hasta hace 2 semanas, ni siquiera sabía cuánto iban a gastar. Pero él me dijo». «Roberto te ha dicho muchas cosas, Carmen, pero creo que deberías preguntarle de dónde ha estado sacando realmente el dinero para costear su estilo de vida contigo». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que el Roberto próspero que conoces, quizás no es tan próspero como aparenta». Colgué el teléfono sabiendo que había plantado una semilla de duda que crecería rápidamente. Esa noche, Roberto no me llamó como solía hacer los sábados. En su lugar, recibí una llamada de Verónica Pérez. «¿Señora Cruz?» «Soy Verónica, la madre de Carmen». «Buenas noches, señora Pérez. Necesito hablar con usted sobre su hijo». Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. Frío, calculador, amenazante. «¿Qué pasa con Roberto?» «Carmen me contó una conversación muy preocupante que tuvo con usted hoy. Sobre el dinero de la boda». «¿Qué le preocupa?» «Me preocupa que usted esté tratando de sabotear la boda de su propio hijo». «Sabotear». Como si decir la verdad fuera sabotaje. «Señora Pérez, yo solo respondí las preguntas que Carmen me hizo».
Pues le sugiero que tenga más cuidado con las cosas que dice. Esta boda va a suceder, y no vamos a permitir que nadie la arruine. Nadie está tratando de arruinar nada. Bien. Porque sería muy lamentable que los problemas familiares internos afectaran la reputación de Roberto. O la suya. ¿Mi reputación? ¿Me estaba amenazando? ¿Qué quiere decir exactamente? Quiero decir que sería una pena que la gente del vecindario se enterara de que usted está tratando de arruinar la felicidad de su hijo por celos o resentimientos. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi cocina, sosteniendo el teléfono, procesando lo que acababa de pasar. Verónica Pérez me había amenazado. La mujer que consideraba que yo no era lo suficientemente elegante para la boda de mi hijo ahora me amenazaba con arruinar mi reputación si seguía diciendo la verdad. Esa noche tomé una decisión. Si querían guerra, la iban a tener. Pero no iba a ser el tipo de guerra que esperaban. El domingo por la mañana me desperté con una claridad que no había sentido en años. La amenaza de Verónica Pérez había sido el último empujón que necesitaba. Ya no se trataba solo de Roberto y su traición. Ahora se trataba de dignidad. Después de desayunar, llamé a Filomena Galindo. Filomena, necesito tu ayuda con algo importante. Dime, Teodora, ¿qué necesitas? ¿Recuerdas que me dijiste que exponer la verdad no requería abogados, solo creatividad? Sí, lo recuerdo. Pues ha llegado el momento de ser creativas. Una hora después, Filomena estaba en mi casa con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que me dio esperanza. Teodora, te voy a explicar exactamente cómo vamos a hacer esto. Pero necesito que me confirmes una cosa. ¿Estás completamente segura de que quieres seguir adelante? Completamente. Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Roberto y la familia de Carmen van a saber que fuiste tú. Perfecto. Ya estoy cansada de esconderme. Filomena extendió los papeles sobre mi mesa de cocina. Primero, necesitamos documentar todo. Tienes los estados de cuenta del banco, las fotos de Instagram de Carmen, los registros de gastos. Eso es evidencia sólida. Asentí. Segundo, necesitamos que la información llegue a las personas correctas en el momento exacto para causar el máximo impacto. ¿Qué personas? La familia de Carmen, obviamente. Pero también los invitados importantes que van a la boda. La gente de negocios del padre de Carmen. ¿Cómo? Filomena sonrió con esa expresión que me recordó por qué había sido tan buena en su trabajo. ¿Sabías que el padre de Carmen, Tomás Salas, tiene una página web para su negocio de exportación? No sabía. Tiene una sección de noticias donde publican eventos sociales importantes, como bodas de la familia. Comencé a entender hacia dónde iba. Y resulta que Tomás está muy orgulloso de presumir que su hija se casa con un joven empresario próspero. Ya publicó una nota sobre la boda en su página web. Filomena me mostró la pantalla de su teléfono. Efectivamente, había una nota con foto de Roberto y Carmen que decía: nos complace anunciar el enlace matrimonial de nuestra hija Carmen con el exitoso empresario Roberto Cruz. Exitoso empresario, murmuré. Exacto. ¿Y sabes qué pasa si esa información resulta ser falsa? No. Que Tomás Salas queda como un mentiroso frente a todos sus contactos de negocios. Su reputación, que tanto cuida, queda arruinada. Entendí perfectamente el plan. ¿Y cómo hacemos que la verdad salga a la luz? Muy simple. Mañana lunes, el día antes de la boda, tú vas a hacer algo que nunca has hecho en tu vida. ¿Qué? Vas a escribir una carta. Una carta muy educada, muy respetuosa, pero completamente honesta. Pasamos las siguientes 3 horas escribiendo esa carta. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para ser factual, verificable y devastadora. El lunes por la mañana, temprano, fui al centro de copiado y saqué 20 copias de la carta, junto con todas las evidencias. Estados de cuenta, capturas de pantalla de Instagram, registros de gastos. A las 10 de la mañana, entregué personalmente una copia en las oficinas de Tomás Salas. Buenos días. Vengo a entregar un documento importante para el señor Salas. La secretaria, una muchacha joven muy educada, tomó el sobre. ¿Es sobre algún negocio? Es sobre su yerno,
Roberto Cruz. Información que creo que le interesará conocer antes de la boda de mañana. A las 11, entregué otra copia en la oficina de Verónica Pérez. Ella trabajaba como contadora en una firma prestigiosa del centro. A las 12, llevé copias a 3 de los invitados más importantes de la boda, socios comerciales de Tomás que Roberto había mencionado en conversaciones anteriores. Pero la entrega más importante fue la última. A la 1 de la tarde, llegué al salón donde se iba a celebrar la boda. Pedí hablar con el gerente. Buenos días. Vengo sobre la boda de mañana de Roberto Cruz y Carmen Salas. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy la madre del novio. Quería confirmar que recibieron el pago final. El gerente revisó sus papeles con expresión incómoda. Señora, hasta el momento no hemos recibido el pago final. El señor Cruz llamó pidiendo una extensión hasta hoy por la tarde. Entiendo. ¿Y si no reciben el pago hoy? Pues, lamentablemente tendríamos que cancelar el evento. Le entregué un sobre al gerente. En este sobre está la información que explica por qué Roberto Cruz no puede pagar. Creo que les interesará leerla. A las 2 de la tarde regresé a mi casa y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 3, sonó el teléfono. Mamá, ¿qué carajo hiciste? Era Roberto, gritando como nunca lo había escuchado gritar. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy en la oficina de Tomás Salas y me acaba de enseñar una carta donde dices que yo te he estado robando dinero. No he dicho que me robaras, Roberto. He dicho que has estado usando mi dinero sin mi autorización para financiar un estilo de vida que no puedes costear. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Y la diferencia está documentada en los papeles que adjunté. Mamá, arruinaste mi boda. Arruinaste mi vida. Roberto, yo no arruiné nada. Solo dije la verdad. Tomás está furioso. Dice que lo hice quedar como un idiota frente a sus socios. Y tiene razón. Lo hiciste quedar como un idiota. Carmen está llorando. Su madre dice que la boda se cancela. ¿Y por qué se cancela, Roberto? Porque no tienes dinero para pagarla. Hubo un silencio largo. Cuando Roberto volvió a hablar, su voz estaba quebrada. Mamá, ¿por qué me hiciste esto? Porque hace una semana me dijiste que no era lo suficientemente elegante para ir a la boda que yo estaba financiando. Porque durante 2 años usaste mi dinero para construir una mentira. Porque me humillaste y después me amenazaron por decir la verdad. Yo nunca te amenacé. No, tú no. Verónica Pérez lo hizo. El sábado por la noche. Otro silencio. Mamá, por favor, llama a Tomás. Dile que todo fue un malentendido. Que te confundiste con los números. ¿Quieres que mienta para salvarte? Quiero que me ayudes como siempre lo has hecho. Roberto, yo te ayudé durante 30 años. Te ayudé tanto que te olvidaste de ayudarte a ti mismo. Y te ayudé tanto que creíste que tenías derecho a tomar mi dinero sin preguntarme. Mamá, si no arreglas esto, pierdo todo. Carmen, su familia, mi reputación. Ya perdiste todo eso, Roberto. Solo que ahora es público. Por tu culpa. No, hijo, por la tuya. Colgué el teléfono y me serví un té de manzanilla. A las 4, Carmen me llamó, llorando. Teodora, por favor, dígame que todo esto es mentira. Carmen, cada número en esa carta es verificable. Si quieres, puedes ir al banco conmigo mañana y revisar los estados de cuenta. Pero Roberto me dijo que usted había estado ahorrando para la boda. Roberto te mintió. Y el dinero de los restaurantes, los viajes, los regalos. Todo salió de mi cuenta bancaria, sin mi conocimiento. Carmen lloró en silencio por un momento. Teodora, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque apenas la semana pasada me enteré de que mi propio hijo me consideraba demasiado poco elegante para su boda. A las 5, Verónica Pérez me llamó, furiosa. Usted arruinó a mi familia. Señora Pérez, yo no arruiné nada. Solo publiqué información factual. Mi esposo está humillado frente a todos sus socios.
Su esposo está humillado porque presumió de un yerno falso. Esto no se va a quedar así. Estoy de acuerdo. Porque mañana voy a estar en el banco a las 9 de la mañana con todos los documentos originales, por si alguien quiere verificar la información. Colgó gritando. Esa noche dormí tranquila por primera vez en 2 años. La verdad finalmente estaba en la luz. El martes por la mañana, el día que debía haber sido la boda de Roberto, me desperté temprano y me preparé un desayuno tranquilo. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado ni ansiedad por resolver problemas ajenos. A las 8:30 sonó el teléfono. Era Laura Torres. Teodora, no vas a creer lo que está pasando en el vecindario. ¿Qué pasa? Llegó una camioneta de mudanza a la casa de Roberto. Está sacando todas sus cosas. Mudanza. Al parecer Carmen lo corrió del apartamento que compartían. Mi sobrina Olinda dice que Carmen le gritó que no quería ver ni una sola cosa suya cuando regresara de casa de sus padres. A las 9 llegué al banco, como había prometido. Llevaba una carpeta con todos los documentos originales, pero nadie vino a verificar nada. La verdad había sido tan clara y contundente que no necesitaba más pruebas. A las 10, Roberto apareció en mi puerta. Nunca lo había visto así. Tenía ojeras profundas, la barba crecida, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Hola, Roberto. Pasa. Se sentó en el mismo sillón donde una semana antes me había dicho que no era lo suficientemente elegante para su boda. Ahora tenía las manos temblorosas y evitaba mirarme a los ojos. Mamá, lo perdí todo. Lo sé. Carmen me devolvió el anillo de compromiso. Dice que no puede casarse con alguien que le mintió sobre todo. ¿Y qué le mentiste exactamente? Le dije que tenía dinero ahorrado. Le dije que tú habías estado guardando dinero para mi boda. Le dije que me iba bien en el trabajo. ¿Y cuál de esas cosas era verdad? Roberto finalmente me miró a los ojos. Ninguna. ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué? Porque quería que me quisiera. Carmen viene de una familia con dinero. Está acostumbrada a cierto estilo de vida. Si hubiera sabido que yo solo soy un empleado común, ¿crees que no te habría querido? Estoy seguro de que no. ¿Y eso qué te dice sobre Carmen? Roberto se quedó callado por un largo rato. La familia de Carmen me dijo que soy un estafador, que los engañé deliberadamente. ¿Y no los engañaste? Sí, pero yo pensé que después podría conseguir más dinero, que podría hacer que la mentira se volviera verdad. ¿Cómo? No sé. Pensé que conseguiría un mejor trabajo, o que podría pedirte más dinero prestado. Roberto, durante 2 años viviste una fantasía pagada con mis ahorros. ¿Realmente creías que eso era sostenible para siempre? No lo pensé tanto. Solo quería que Carmen fuera feliz. ¿Y yo qué? Mi felicidad no importaba. Roberto se echó a llorar como no lo veía llorar desde que era niño. Mamá, lo siento mucho. No quise lastimarte. Pero me lastimaste. Lo sé. Me robaste $18,000, Roberto. Te los voy a devolver. ¿Con qué dinero? Acabas de perder tu trabajo también. Roberto me miró sorprendido. ¿Cómo sabes que perdí mi trabajo? Porque Tomás Alas llamó a tu jefe para contarle sobre tu situación financiera. Quería verificar cuánto ganabas realmente. Oh, Dios. Tu jefe se enteró de que habías estado viviendo muy por encima de tus posibilidades. Eso generó dudas sobre tu honestidad con el dinero de la empresa. Roberto se tapó la cara con las manos. Mamá, no tengo dónde vivir. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo nada. ¿Y cuya culpa es eso? Mía. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No lo sé. Puedo quedarme aquí unos días mientras busco trabajo. Lo miré fijamente. El mismo hombre que una semana antes me había dicho que no era lo suficientemente elegante para su boda ahora me pedía refugio en mi casa. ¿Aquí? ¿En esta casa que no es lo suficientemente elegante? Roberto bajó la mirada. Me merezco eso.
Te mereces mucho más que eso, Roberto. Pero por ahora, es lo único que te voy a dar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes quedarte aquí, pero bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Me levanté y fui a la cocina a buscar una libreta y un bolígrafo. Primero, vas a conseguir cualquier trabajo que puedas, aunque sea lavando platos o limpiando oficinas. No vas a estar aquí sin hacer nada. Escribí la primera condición. Segundo, del dinero que ganes, el 50% va a ser para pagarme los $18,000 que me tomaste. 50%. Es más generoso de lo que sería un banco cobrando intereses por 2 años y medio. Roberto asintió en silencio. Tercero, nada de lujos. Nada de ropa cara, restaurantes caros, regalos costosos. Vas a vivir con lo básico hasta que me pagues. Entiendo. Cuarto, vas a disculparte personalmente con cada persona a la que mentiste, empezando por Carmen y su familia. Mamá, ellos no me van a recibir. Ese es tu problema, no mío, pero vas a intentarlo. ¿Y si no me perdonan? Roberto, hay consecuencias para las acciones. Durante 30 años yo te protegí de esas consecuencias. Ya no más. Esa tarde, Carmen vino a verme. Teodora, quería agradecerle por decirme la verdad. ¿Cómo estás, hija? Dolida, pero aliviada. Es mejor saber la verdad ahora que descubrirla después de casada. ¿Y cómo están tus papás? Humillados, pero han aprendido una lección importante sobre verificar la información antes de presumir. ¿Has hablado con Roberto? No, y no pienso hacerlo. Al menos no pronto. ¿Lo amabas? Carmen se quedó pensativa. Creía que sí. Pero ahora me doy cuenta de que amaba la idea de él, no al verdadero Roberto. ¿Cómo puedes amar a alguien que ni siquiera conoces? Esa noche, mientras Roberto dormía en el sofá de mi sala, el mismo sofá donde había jugado de niño, me senté en mi cocina con mi té de manzanilla. Por primera vez en 2 años, sabía exactamente cuánto dinero tenía en el banco. Por primera vez en meses, nadie estaba gastando mis ahorros sin mi permiso. Por primera vez en semanas, no había mentiras flotando en el aire de mi casa. Roberto había perdido todo, su prometida, su trabajo, su reputación, su apartamento, sus fantasías de grandeza. Pero por primera vez en años, iba a tener que enfrentarse a la verdad de quién era realmente. Y yo iba a estar ahí para asegurarme de que no la evitara nunca más. La justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, documentada y verificable. Y a veces, llega en forma de una madre de 70 años que finalmente decidió dejar de mentir para proteger a un hijo que no la valoraba. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo que no conocía desde hacía décadas. Un ritmo tranquilo, honesto, mío. Roberto cumplió su palabra. Consiguió trabajo como auxiliar de limpieza en un hospital, ganando una fracción de lo que ganaba antes, pero era dinero honesto. Cada 15 días me entregaba religiosamente la mitad de su sueldo. Llevábamos una cuenta exacta en una libreta. Hasta ahora me había devuelto $4,200 de los $18,000 que me debía. A ese ritmo, terminaría de pagarme en 3 años. 3 años para aprender el valor real del dinero y del trabajo honesto. Lo más importante no era el dinero. Era verlo cambiar. Roberto ya no mentía. Cuando no tenía dinero para algo, simplemente decía no puedo pagarlo. Cuando le preguntaban sobre su trabajo, respondía sin vergüenza limpio pisos en el hospital. Cuando alguien mencionaba su boda cancelada, no inventaba excusas. Solo decía cometí errores graves y las consecuencias fueron justas. Una tarde de abril, mientras yo regaba las plantas de mi pequeño jardín trasero, Roberto llegó del trabajo con una expresión extraña. Mamá, pasó algo hoy. ¿Qué pasó? Vi a Carmen en el hospital. Su abuela está internada. Me senté en mi silla de jardín, esperando a que continuara. Hablamos. Y me pidió disculpas. Carmen te pidió disculpas a ti. Sí. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que pasó, que ella también tuvo parte de culpa. ¿Cómo? Dice que se dio cuenta de que nunca me preguntó cosas importantes.
que nunca quiso conocer realmente quién era yo, solo lo que podía darle. Roberto se sentó en el escalón del patio trasero, con el uniforme de trabajo sucio, pero con una expresión más limpia de lo que le había visto en años. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Que respeta la decisión que tomaste. Que fue valiente decir la verdad aunque fuera dolorosa. ¿Y tú qué le dijiste? Que tenía razón. Que eres la mujer más valiente que conozco. Esas palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. Roberto, tú me has perdonado por exponer la verdad. Mamá, no tengo nada que perdonarte. Tú me salvaste. ¿Cómo que te salvé? Me salvaste de vivir una mentira para siempre. Me salvaste de convertirme en alguien que no soy. Me salvaste de casarme con una mujer que no me amaba por quien realmente soy. Se quedó callado un momento, arrancando hierbas del suelo. Mamá, estos 6 meses han sido los más duros de mi vida. Pero también han sido los más honestos. ¿Y eso cómo se siente? Mejor. Mucho mejor de lo que pensé. Esa noche, después de cenar una comida simple que Roberto había pagado con su propio dinero, me senté en mi sillón con mi té de manzanilla y reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido $18,000, pero había recuperado algo más valioso, mi dignidad. Había perdido la ilusión de un hijo perfecto, pero había ganado la realidad de un hijo honesto. Había perdido la comodidad de vivir en negación, pero había ganado la paz de vivir en la verdad. El domingo siguiente, Roberto me sorprendió. Mamá, ¿quieres que vayamos a caminar al parque? Hacía años que no salíamos juntos a ningún lado. Años que no compartíamos tiempo sin tensiones, sin mentiras, sin agenda oculta. Caminamos por el sendero en silencio durante un rato. Roberto ya no traía zapatos de $1,000 ni ropa de diseñador. Tenía tenis gastados y una camisa sencilla, pero se veía más el mismo que nunca. Mamá, quiero decirte algo. Dime. Quiero agradecerte por no haberme dado el dinero para la boda. ¿Por qué? Porque si me lo hubieras dado, habría seguido mintiendo. Habría seguido viviendo una fantasía. Y eventualmente, todo se habría desmoronado de una manera mucho peor. ¿Cómo peor? Imagínate si me hubiera casado con Carmen sin que ella supiera la verdad. Imagínate cuando hubiera tenido que mantener a una familia con mentiras. Imagínate el tamaño de la deuda que habría acumulado. Tenía razón. La explosión de la verdad había sido dolorosa pero necesaria. Roberto, ¿alguna vez has pensado en lo que habría pasado si yo hubiera muerto sin que supieras la verdad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 2 años estuviste gastando mis ahorros para emergencias. Los ahorros que tenía para gastos médicos, para cualquier problema grave de salud. Roberto se detuvo en medio del sendero. Mamá, yo nunca pensé en eso. Si yo hubiera tenido una emergencia médica y hubiera necesitado ese dinero para tratamientos o medicina, ¿qué habría pasado? El color se fue de su rostro. Dios mío. Yo podría haberte matado indirectamente. O podrías haberme dejado sin recursos para cuidarme en mi vejez. Mamá, perdóname. Yo nunca dimensioné. Roberto, durante 30 años tú fuiste mi prioridad absoluta. Pero nunca te enseñé que yo también necesitaba ser protegida. Que yo también merecía cuidado y consideración. ¿Y ahora? Ahora has aprendido que las madres no somos recursos infinitos. Somos personas con necesidades, límites y dignidad. Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. 3 semanas después, Roberto llegó a casa con una sorpresa. Mamá, te conseguí algo. Me entregó una caja pequeña. Adentro había un teléfono celular sencillo. ¿Para qué? Para que si alguna vez tienes una emergencia y yo no estoy aquí, puedas llamarme inmediatamente. Y para que nunca más tengas que depender solo de ti misma para todo. Era un gesto simple, pero significaba que Roberto finalmente entendía que cuidarme no era opcional, era responsabilidad. Y puedes pagarlo. Es un plan básico. $15 al mes. Ya está incluido en mi presupuesto. Un mes después, Laura Torres vino con noticias del vecindario. Teodora, ¿sabías que Verónica Pérez se mudó? ¿Se mudó? Sí.
Al parecer todo el escándalo de la boda cancelada afectó mucho la reputación de la familia. Tomás perdió algunos clientes importantes. ¿Y Carmen? Carmen está bien. De hecho, está saliendo con un muchacho que conoció en la universidad. Un muchacho sencillo, maestro de primaria. Me alegro por ella. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Que toda la gente del vecindario ahora habla de ti como la señora que se defendió cuando su propio hijo la traicionó. Te admiran. Me admiran. Dicen que tuviste valor para hacer lo correcto aunque fuera doloroso. Que muchas madres habrían seguido calladas para proteger al hijo, pero tú elegiste protegerte a ti misma. Esa noche, mientras Roberto lavaba los platos de la cena y yo secaba, reflexioné sobre lo que Laura había dicho. Durante 30 años había sido la madre sacrificada. Ahora era la mujer valiente. Prefería la segunda versión de mí misma. Mamá, dijo Roberto de repente. Sí. Tú me perdonas. Roberto, yo te perdoné el día que empezaste a cambiar de verdad. ¿Y cuándo fue eso? El día que admitiste que habías mentido y dejaste de inventar excusas. Roberto terminó de lavar el último plato y se secó las manos. Mamá, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso de mí? Sí. Estoy orgulloso de tener una madre que no se dejó pisotear. Que no permitió que la trataran mal, ni siquiera su propio hijo. Esas palabras valían más que los $18,000 que me había tomado. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi sillón con mi té de manzanilla y miré por la ventana hacia el jardín que había empezado a cuidar con más atención. Había plantado rosas nuevas, tomates cherry, hierbas para mi té. Pequeñas cosas que crecían despacio pero seguro. Como mi nueva vida. Como mi nueva relación con Roberto. Como mi nueva relación conmigo misma. No había gritado. No había buscado venganza. No me había rebajado a insultos o drama. Solo había dicho la verdad en el momento correcto, de la manera correcta, a las personas correctas. Y eso había sido suficiente. La justicia silenciosa a veces es la más poderosa. Y la dignidad recuperada, la más dulce de todas las victorias. Cerré los ojos, sintiendo por primera vez en años que mi futuro me pertenecía completamente a mí. Y eso, después de todo, era todo lo que una mujer de 70 años necesitaba para ser completamente libre.